pagar por lo mío, nada más. El 2 de marzo de 2006, una noticia conmocionó a los habitantes de Monterrey, Nuevo León, al darse a conocer la noticia del asesinato de los hermanos María Fernanda Peña Cos, de 3 años, y Eric Azur Peña Cos, de 7 años, a manos de Diego Santoy Riverol. Los menores eran hermanos de Erika Peña Cos, novia del presunto asesino. Los cuerpos de los niños fueron encontrados en distintas partes de la casa de Erika. El cuerpo del niño fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado y la menor en el armario de su madre. Diego huyó en el coche de su entonces novia con la empleada doméstica en la cajuela. Manejó durante horas para después soltar a la empleada. Mientras tanto, en la casa, Erika, quien también se encontraba herida, dio aviso al asistente de su madre, quien llamó a las autoridades. Diego y su hermano fueron detenidos cerca de las 22 horas, 4 días después del incidente, mientras intentaban abordar un camión a Huatulco para después huir a Guatemala. En 2010, el asesino de Cumbres, como se le llamó, recibió una sentencia de 137 años y 6 meses por los delitos de homicidio calificado contra menores, tentativa de muerte contra Erika Peña Cos, privación de la libertad de Catalina Bautista y robo. A casi 14 años del asesinato de los niños Peña Cos, Diego Santoy Riverol ganó un amparo que anuló su sentencia y se reabrió un proceso para que se dicte una nueva. Esto debido a que un juez local señaló que no hubo presencia de la defensa de Santoy Riverol durante los careos. De igual forma, un tribunal colegiado en materia penal ordenó repetir 7 careos con él este mes. Entre estos se encuentran con la exnovia y con la madre de los niños. Los careos se tienen programados para el viernes 28 de febrero a las 9 horas y quien no se presente será multado con 2,606 pesos. Mariana Sánchez, 21 Noticias.